Hola amigos, ¿cómo están? Estoy con la 12ª parte de la teoría, ¿qué hubiera pasado si Ichigo era traicionado por la sociedad de almas, y se convertía en espada? Así que empecemos. Luego que Ichigo derrotara a Yamamoto Genryutsai Shinkenkuni, el capitán general del GOTE y 13 de la Sociedad de Almas, este desapareció del lugar con varias heridas en el cuerpo que se iban sanando poco a poco por los poderes de regeneración que tenía. En cambio, en la pelea de Ishin, Urahara y ahora también Soifon estaban recibiendo una paliza por parte de Aizen, que con gran facilidad detenía y contrarrestaba todos los ataques. Él tenía un poder que para ellos era desconocido, además no conocían el límite de este. Aunque estos tenían más poder, me refiero a su banca, y por alguna razón se limitaban a ocultarlo y no liberarlo. Aizen habló: veo que aún se siguen resistiendo, aunque quisiera torturarles un rato más, ahora no puedo, ya que por lo que veo Ichigo acabó con el capitán general, y eso demuestra que la victoria está yendo a nuestro lado. Pero aunque Ichigo haya logrado una parte de su plan, esta batalla todavía no llegará a su fin, ya que yo todavía no cumplo con el propósito que quiero, así que mi batalla aún no acaba. Atacando y golpearles de nuevo. Soifon, recuperándose con los demás de los golpes, habló: no digas estupideces, el capitán en jefe nunca sería derrotado, él es el más fuerte que existe y no podría ser derrotado por un simple Ryoka. Aizen sonrió y dijo: vaya, parece que subestiman bastante a Kurosaki, pero lo que dije es la pura verdad y por lo tanto la sociedad de almas está acabada. Aunque Soifon no lo creyó, Urahara y Ishin sí lo hicieron, porque hace un momento habían sentido como el rey Yapsu del capitán general se desvanecía por completo, pero aún así siguieron atacando inútilmente a Aizen, que este con gran facilidad evadía estos golpes. Esto se repitió por unos minutos hasta que Aizen anunció: vaya, parece que ya se están agotando, les dije que no podían hacer nada a un ser que está por encima de todo lo que existe, y además eso está fuera de su entendimiento. Ishin habló: ¿que lo hiciste a mi hijo Aizen? ¿Por qué está actuando en contra del Seirei Tail? Aizen habló: al parecer no sabes la verdadera razón de por qué Ichigo está tratando de eliminar a la sociedad de almas, aunque no te culpo, la sociedad de almas supongo que te ha dicho alguna mentira para ocultar sus verdaderas acciones, así que te lo voy a decir, aunque eso sea lo último que escuches en este mundo, ya que los eliminaré pronto. Y agrego: la razón de sus acciones de Ichigo se debe a la traición de la sociedad de almas hacia él, mandando a asesinarle. Supuestamente el Seirei Tail te habrá dicho que él les ha traicionado, pero eso es mentira. Ishin y Urahara se sorprendieron mucho al escuchar esto, y Soifon habló: aunque dices la verdad, no has dicho por qué queríamos eliminarlo, y es porque nos enteramos de su ecodificación, así que, como nosotros somos los Shinigami, era normal las acciones que habíamos tomado contra él de asesinarle. Urahara habló: vaya, parece que la sociedad sigue con su crueldad, y además es normal lo que está haciendo Ichigo, después de todo atentaron contra su vida. Ishin dijo: aunque tenga razón, lo que está haciendo es una locura, su venganza está matando a Shinigamis que no tenían nada que ver, por eso lo detendré a como dé lugar antes de que sea muy tarde, yendo a atacar a Aizen con más poder. Aizen se limitaba a detener y contrarrestar todos los ataques de estos tres. Por otra parte, en la pelea de Star y Kyoraku Shinsui, ambos en sus máximos poderes, Kyoraku se veía dominando la batalla y habló: parece que perderás espada, así que dejaré una propuesta, si te rindes ahora, te dejaré vivir, y si te preguntas por qué, es porque no soy de los tipos sanguinario, así que tú decide. Star respondió: si la batalla fuera solo por mí aceptaría tu propuesta, pero esta vez no lo haré, ya me temo que en verdad queremos cumplir el objetivo de Kurosaki. Shinsui habló: pero qué lástima, pensaba que me ahorraría un momento de tristeza, ya que no gustó mucho de las muertes, yendo a atacar a Star y este contrarrestar a su ataque, diciendo pistol metrallet, saliendo varias ráfagas de ceros pequeños, y atacar a Shinsui Kyoraku, que este se limitó a esquivar y luego con Shumpo aparecer en tras de Star e intentarlo darlo un espadazo, cosa que no sucedió porque Star desapareció con sonido y apareció justo encima de
él diciendo Zero Kyoraku, al ver esto y con la desesperación escapo a las justas de este poder, y hablo me temo que debo terminar pronto contigo y después acabar de una vez con esta batalla, lo siento por ti espada desapareciendo y apareciendo a una gran velocidad en delante de estar haciéndole un corte desde el pecho hasta el hombro saliendo bastante sangre. Por otra parte Ukitake y Hachi contra el espada número 2, Barragán Luis en Barlo estaban dando una paliza a este ya que con sus combinaciones de poderes de estos dos, Barragán no tenía ninguna posibilidad de ganar así y estos se decidieron en acabar de una vez con este así que Hachi con Kiro encerró a Barragán y luego que Barragán se liberase y atacarle con su poder respira a Hachi, dándole en el brazo izquierdo este. Sin perder más tiempo hizo parte de su plan, que era en separar su brazo contagiado con el poder respira con Kiro y hacer que haga contacto con Barragán para ver si hace efecto en este su mismo poder. Y tal como pensó cuando Barragán se dio cuenta estaba pudriéndose con su propio poder y lo único que pudo hacer fue maldecir antes de desaparecer pero al instante llegaron dos, y se trataba de Jalibel y Ulquiorra Cifer, que ya habían derrotado a sus oponentes, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde ya que Barragán ya había desaparecido y Ulquiorra habló, al parecer nosotros somos sus nuevos oponentes. Ukitake respondió en serio, ¿piensan enfrentarnos con esas heridas que tienen estos? Estaban muy heridos por sus batallas anteriores, por eso es que agregaba esto Ukitake. Jalibei habló no se confíe en Shinigamis nuestras heridas no serán obstáculo para derrotarles pero se vio interrumpida por alguien más y era Noitora que estaba bastante herido que había logrado derrotar a Mugurama Kensei y dijo no se olviden de mí. Ukitake empezó a preocuparse porque varios de los más fuertes como lo era uno Kenpachi habían caído derrotados por los espada y miró hacia el capitán Mayuri y se calmó un poco porque este había salido victorioso en su batalla contra Saela por Agreens, y además también vino y dijo parece que aquí hay varios espécimes para mis experimentos así que también ayudaré. Se miraron por un buen rato y empezó de la nada la batalla. Por otra parte Yami estaba muy herido en el suelo con varios cortes gracias al Bankai de Hirako Shinji, que su espada al liberarse hacía una especie de ilusión que todo el mundo para el enemigo se hacía inverso y como su inteligencia era baja, esto lo estaba costando varios cortes. En cambio Sarugaki, Masido y el capitán Komamura y ahora Abara y Renji, su capitán del sexto escuadrón que también vino a ayudar estaban dominando la batalla contra Uendoro y claro está que los que podían hacer su Bankai lo habían ejecutado ni bien entraron a pelear, me refiero a Sajin Komamura y Renji Abarai. En otra parte Neilien del Zhuan estaba ganando a Byakuya Kuchiki, que no podía hacer nada ante el poder que tenía su liberación de esta. Cuando todo parecía que la batalla estaba llegando a su fin se escuchó un estruendo de sonido en medio del campo de guerra. Cuando voltearon a ver los Shinigamis, quedaron estupefactos al ver a Kurosaki Ichigo ahí parado. Su sorpresa y al mismo tiempo desesperación se debía a que si Ichigo estaba ahí es porque había salido victorioso de la batalla contra su capitán general Yamamoto Henry Utsai Shinkenkun y todos los nivel capitán con Shumpo desaparecieron y aparecieron rodeándole a Ichigo y Kyoraku habló ¿dónde está el viejo Ichigo con heridas en todo el cuerpo? Respondió ¿acaso no es obvio dónde está? Kyoraku habló entonces si esa es tu respuesta, me temo que es hora de acabar. Espero que les haya gustado esta parte y por cierto disculpen la demora. Si les gustó el video por favor dejen su like y suscríbanse a este canal para saber que les ha gustado esta parte y así subir la siguiente.